político en este gobierno de la mañana Z101, lunes 14 de marzo de este año 2022. Es el momento de nosotros escuchar la participación y el comentario de nuestra compañera Julieta Tejada. Muy buenos días, José Luis. Muchísimas gracias. Los buenos días para don Bienvenido Rodríguez Durán, Bienvenido Rodríguez León, doña Isabel Rodríguez, y con ello pues a ese fabuloso equipo de la parte técnica y de producción que hace posible cada día este gobierno de la mañana. A don Álvaro, como cada día, me abrazo lleno de afecto, a mis compañeros aquí en cabina, mi saludo al país, deseando que esta sea una semana productiva para todos y para todas. Miren, señores, en estos días, a final de la semana pasada, salió una información que realmente pues ha generado mucha controversia, que ha irritado también a la población, principalmente a los cotizantes de la seguridad social, porque se manejó, digamos que no de una manera lo suficientemente transparente. Las AFP anunciaron que en el mes de febrero se había producido digamos que una pérdida por más de 8,000 millones de pesos en los fondos de pensiones que tienen los cotizantes en la República Dominicana. Y luego lo dicen luego de que empezaron las personas a ver una reducción en sus estados de cuenta. Ustedes saben que mes por mes las AFP envían un estado de cuenta a cada cotizante donde ahí pues está el monto de lo que tienen capitalizado. Y empezaron a ver una rebaja, una disminución. Esto entonces es lo que trae consigo que las AFP tengan que decir de manera pública que hubo una disminución en virtud de la depreciación de la tasa del dólar. Esa información dieron una explicación técnica, explicación que el ciudadano no entiende. Porque no, por eso no es correcta. No porque no la entienda, no es correcta. No la entiende, y mucha de esa actitud de la persona se debe a la falta de transparencia, vuelvo y repito, con que las AFP han manejado los fondos de pensiones de los trabajadores dominicanos. Hay una falta de confianza de los cotizantes hacia las AFP. Hay una falta de credibilidad. Y todo esto pues hace que se convierta en caldo de cultivo para que las personas que ya de por sí se sienten insatisfechas, pues ahora se esté anunciando de que van a empezar a haber protestas en diferentes puntos del país. Yo me quiero referir a un tema en ese sentido que a mí siempre me ha parecido injusto, y es el nivel de rentabilidad que tienen las administradoras de los fondos de pensiones. Por ejemplo, en el año 2021 se publicó que las administradoras de fondos de pensiones, estas empresas que manejan, que son 7 que hay en el país, 7 AFP, pues tuvieron una rentabilidad que superaron, casi llegaron a los 5,000 millones de pesos. Entonces, cuando, por ejemplo, los cotizantes, el trabajador que día tras día, mes por mes, tiene que aportar allí, ve estas sumas tan astronómicas, dicen, pero bueno, ¿y cómo es posible que estas personas, por administrar mis fondos, puedan tener una rentabilidad de tanto dinero mientras yo sigo cotizando mes por mes, sacrificándome mes por mes para lograr llegar a 360 cuotas, que son 30 años, que la mayoría de los que están cotizando no van a poder lograr llegar a 360 cuotas, para entonces yo pensionarme con un 30% de mi último salario?
un 30% de mi último salario, siempre y cuando yo haya cotizado 360 cuotas, porque eso no es así tan absoluto como se dice y como se vende. Porque si usted cotizó 200 cuotas, por decir algo, ya no será un 30% que usted recibirá, será mucho menos. Entonces la gente lo que hace es una comparación de números en términos absolutos. La gente lo que dice, bueno, yo después de 360 cuotas, 200 cuotas, 150 cuotas, pues yo voy a tener al final de mi vida una pensión de 10,000 pesos, de 15,000 pesos. Miserable. Mientras estas personas están recibiendo anualmente dividendos de miles de millones de pesos. Perdóname, hermana, una pensión miserable después de haber trabajado 30 años. Paupérrima. Y haber cotizado 30 años, 360 cuotas, para entonces recibir el 30% de un monto miserable con relación a lo que representará la vida, en el caso mío, 14 años más adelante. Pero ni siquiera estamos hablando de una pensión de un promedio de salario. No. Es del último salario. Tú pudiste haber tenido un salario y cotizar todo el dinero del mundo con salario de 200,000 pesos, pero si de repente te ven la obligación de tener un salario de 40,000 o 50,000 pesos o de 30,000 pesos, tu pensión sería, el 30% serían 10,000 pesos. Exactamente. Siempre y cuando cotizara las 360 cuotas. Que eso es importante, que la gente lo entienda. Y si no, te dan un solidario. Porque si no, no es tampoco vas a tener el 30%. Si tú no lograste las 360 cuotas, tú no vas a tener el 30% del monto de tu último salario, que como bien señala Felipe, también esa parte ahí tiene que ser revisada, porque lo justo sería el salario promedio. Sobre todo en este país donde todos sabemos que usted hoy puede tener un salario, digamos que un salario privilegiado por las funciones que usted ejerza en una institución o en una empresa X, y en algún momento perder ese trabajo. Entonces usted decide otro trabajo porque necesita continuar cotizando, porque además necesita trabajar por un salario muchísimo menos que lo que usted tenía. Entonces tampoco es justo que a usted le hagan el cálculo del 30% en base a su último salario. Debe ser en base a un promedio del salario que usted devengó durante el tiempo que usted duró cotizando. Pero además, a mí, con este tema de la depreciación del dólar y de la disminución en los fondos de pensiones de los cotizantes, a mí me surge también una interrogante. Y yo digo, bueno, pero ¿hasta dónde esta alta rentabilidad que tienen estos administradores de fondos de pensiones pone en peligro en algún momento la sostenibilidad social del propio sistema? Porque es que estamos hablando que es una rentabilidad demasiado alta. Y lo otro que siempre he analizado con este tema es lo siguiente. ¿Por qué si los que administran los fondos de pensiones tienen una rentabilidad directamente proporcional con la masa, con la cantidad, con el total de dinero que hay en el sistema? Y entonces, ¿por qué el empleado que tiene que aportar, el que cotiza mensualmente, tiene que ser en base al último salario? Una pregunta muy fácil de responder, porque el sistema fue diseñado para beneficiar a esas empresas. Entonces, lo justo sería que si los que administran los fondos de pensiones tienen rentabilidad en función de lo que hay acumulado, a lo que se tiene, en este momento me parece que son, no recuerdo, pero creo que son unos 700. Anda sobre los 800,000 millones. Exacto. Si los que administran los fondos de pensiones unos chelitos perciben rentabilidad en base a los casi 800,000 millones de pesos que hay, ¿por qué entonces el trabajador tiene que recibir una pensión en función del último salario? Lo justo sería que el empleado reciba su pensión en función del total que tiene acumulado. Es decir, que si yo tengo al día de hoy
4 millones de pesos en mi fondo de pensiones, lo justo sería que cuando yo me vaya a jubilar o a pensionar, el porcentaje que yo reciba sea en función de eso que yo tengo ahí, no en función de mi último salario. Y eso sería un elemento importante a discutir en esta supuesta modificación de reforma de seguridad social que se está trabajando desde hace varios meses y que a propósito en los últimos meses no hemos oído nada respecto a cómo va esos debates, qué tanto se ha avanzado en esos debates, pero lo más importante, ¿quiénes son los que están ahí sirviendo de interlocutores de los empleados y cotizantes en el país? Llévatelo, Cundo.